Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Un día muy particular para nosotros porque los días miércoles hacemos la ABC abierto, es decir, para que todos puedan participar del estudio de la palabra de Dios. Que hoy es una realidad que tenemos que saber agarrarnos, sabernos tomarnos de algún lugar donde nos esté dando esperanza. Sabemos que hoy estamos peleando contra un virus y es increíble cómo cada país con su tecnología están buscando una vacuna, algo que pueda frenar, porque estamos viendo, por ejemplo, países como en España, en Francia, en Inglaterra, que se había ya abierto los negocios, muchos shopping y todo ese tipo de cosas, pero de repente tuvieron que cerrarlo porque hubo rebrotes y donde hubo muchos muertos en pocos días. Y lo vemos en todo lugar, sinceramente en todo lugar y en todos los países. Lo vemos y es realmente triste. Pero ¿cuál es la posición que el cristiano tiene que tener ante esta pandemia que es tan mortal, que está causando tanto miedo, que la gente ya está entrando como en una posición donde está mirando para un lado, para el otro? Yo me acuerdo que al principio la familia, se veían y se abrazaban, pero después de un tiempo atrás, no mucho, estoy hablando un mes, ya no es así. Ya nos cuesta, ya la gente que uno quería, ayer fue sin querer, me arremé a una persona que había venido a la iglesia y le digo: hola hermana, qué lindo verle. Y estábamos allí y de pronto yo iba de verdad, sinceramente, pero que me salió ir a darle un abrazo y me dijo codito, así que me puso el codo y tuve que saludarle de esa manera. Y no es que está mal ni es que estoy molesto, no, al contrario, sino que como ya entramos a desconfiar y a mirar y empezamos a ver en derredor nuestro una gran cantidad de personas que están aterrorizadas con respecto a esta pandemia. Por eso yo he titulado este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra de Dios, Peleando la buena batalla de la fe. Y está en 1 Timoteo 6:12 esta expresión, no es que nacida de mi corazón, sino que habla allí Timoteo y está recibiendo Timoteo de parte de Pablo esta verdad: pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna. Estoy leyendo 1 Timoteo 6:12. Peleando la buena batalla de la fe, echando a mano la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo tuve que recurrir al libro de historia para ver cuántos muertos hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. La primera se llevó a cabo entre 1914 y 1918. Una destrucción enorme. Pero la segunda fue en 1939 hasta 1945. Y sabe que fue increíble la cantidad de muertos que hubo, las roturas de bienes, muchísimas cosas que se perdieron en aquel tiempo. Pero nosotros no nos damos cuenta, pero hay una gran destrucción, hay un gran terror hoy. Y de verdad les tengo que decir que basándome en los resultados, yo tengo que decirle que hoy nosotros estamos luchando, casi seguro, sin ánimo a equivocarme, estamos enfrentando la Tercera Guerra Mundial. Cada país está luchando contra el coronavirus. Y usted sabe bien de que el coronavirus es mortal. Si no es atendido a tiempo y en ciertas edades, es mortal. Nosotros tuvimos una experiencia hace un par de semanas atrás que el pastor Mauricio Lestani empezó con un problema como una gripe, lo llevaron al médico, le dieron antibióticos porque no tenía ningún signo. Pero ¿qué pasó? Cuando estuvo en la casa 3 días, derecho lo llevaron al hospital y, hermanos, de verdad, en menos de una semana este virus se lo llevó. Entonces hoy millones y millones de personas estamos peleando la buena batalla. ¿Cuál es nuestra batalla que peleamos? Tratar de no contagiarnos de ese virus
pero también otros millones y millones de personas están peleando la buena batalla para no enfermarse. Porque vemos el desastre mundial que estamos teniendo, muertos todos los días. ¿Sabe? Están dando todos los días un ranking donde dicen cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos están internados y cuántos muertos hay. Y la verdad que me hace sentir sensaciones muy, muy feas. Uno mira un noticiero de algún país y ve cómo están cavando las fosas, están cavando pozos porque están sabiendo de que van a tener muchísimas personas para enterrar en esos pozos comunes, porque son largos y con muchos cadáveres allí. En Bolivia, que no está, diríamos, armada la medicina, la ciencia y también los medios para internar las personas, las personas que se enferman en la familia y mueren, los sacan afuera a la calle y que se quede ahí. No lo podemos creer, pero que es una verdad. Y ese grado de desesperación es lo que tienen las personas en las guerras mundiales. Está muerto, bueno, sigamos. Pero le estoy diciendo, tienen a sus parientes, a sus seres queridos, porque los crematorios están totalmente saturados y además nos damos cuenta de que enterrarlo es imposible. Entonces estaban pensando hacer un pozo común y prender fuego y quemarlos allí. Estamos hablando de este siglo donde estamos todos nosotros, diríamos, con tecnología y con medios de modernísimo. Hoy yo miraba que en Europa ya crearon un robot para que ningún mozo tenga contacto con las personas. Entonces un robot le lleva el café, le lleva el agua, la gaseosa, lo que quiera comer. Es increíble. En un lado vemos ese tipo de tecnología, pero aquí en Latinoamérica vemos que están sucediendo cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Estamos directamente, sinceramente, en la Tercera Guerra Mundial. Todos los países, sin ninguna distinción, han vivido más o menos todo lo mismo. Argentina hasta ahora, fíjense que la semana pasada el señor presidente extendió por 2 semanas más el hecho de tratar de estar en la casa, porque nos quieren cuidar. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que la gente hoy está desesperada peleando con la batalla contra el coronavirus y contra el contagiarse. Pero nosotros los cristianos, igual que todo el mundo, estamos peleando esas mismas batallas. Pero los hijos de Dios tenemos que pelear diferente que las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros, los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que pelear la buena batalla, pero de la fe. No la batalla que la gente piensa. Ahora, como toda batalla, tenemos que saber que habrá ataques. Todos nosotros sabemos que tendremos que enfrentar a enemigos. Y hoy el enemigo que tenemos es el coronavirus y es invisible. Y saben, nosotros tenemos que enfrentarlo con ese virus que nos ataca. Y esos ataques son tal vez no en nuestro físico, porque los cristianos sabemos que hay que cuidarnos, cómo cuidarnos, y se reduce la capacidad de contagio. Pero los cristianos tenemos que pelear contra aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente. Hoy yo me quedo asombrado cuántos jovencitos caen en depresión. Claro, porque el ataque del enemigo no perdona y los chicos se preocupan si no le puede pasar a papá, a mamá. Entonces ahí su mente empieza a ser atacada por pensamientos y por medio del miedo y por medio del temor y por el sentimiento de angustia y de tristeza y depresión. Sabemos que muchas de las personas que nosotros conocimos hoy la vemos como triste, como angustiado y ya literalmente enfermo de depresión. Pero Satanás sabe perfectamente cómo atacar a la humanidad, pero los cristianos también lo saben. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo cristianos, tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe contra esos dos enemigos que vienen, la enfermedad y ese ataque que viene a nuestra mente?
Y lo primero que encontré que todos nosotros debemos tener cuidado y debemos saber tomarlo, como les dije yo, saberlo cómo proceder. La Biblia nos dice algo interesante. Primero, recordar siempre que somos hijos de Dios. Usted recuerde, somos hijos de Dios. Por eso, en la segunda parte del versículo 12 del capítulo 6 de 1 de Timoteo, nos vamos a agarrar, dice, a la cual fuisteis llamados, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener en claro quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y yo quisiera que usted lo repita. Yo soy un hijo de Dios. Tenemos que tener bien clara esta verdad bíblica, porque tiene esa verdad una incidencia en lo espiritual. Toda persona que tiene vida eterna es un hijo de Dios, y por medio de Jesucristo obtenemos la victoria. Cuando el Señor dice que en su palabra que echemos manos a la vida eterna, no está diciendo que si tenemos la vida eterna es porque somos a lo mejor buenas personas. No. Todos sabemos que los hijos del Señor peleamos la buena batalla de la fe. Y tenemos una primera verdad que nos tiene que retumbar en los oídos. No soy una persona común. Jesucristo murió por mí, me lavó con su sangre, perdonó mis pecados, me dio una identidad nueva y yo estoy en las manos del Señor. No hay que descuidarse. Tenemos que ponernos el barbijo, mantener la distancia social. Tenemos que cuidarnos de no tener grupos grandes de personas alrededor nuestro. Pero sabemos que sobre todas esas cosas está la mano bendita de Dios cuidando a sus hijos. Queridos hermanos, somos hijos de Dios. No pierda su identidad, porque eso es un valor enorme, es un valor agregado a su vida que lo hace distinto. ¿Cómo enfrentamos esa batalla del virus? Lo segundo, usando las armas del Señor. La Biblia nos dice claramente que tenemos armas, y esto es importante. En una guerra no solamente tenemos que estar sabiendo cómo es el enemigo que nos ataca, pero otras de las cosas primordiales es que tenemos que saber cómo responder a ese ataque, con qué armas reprender y atacar. En la Biblia nos habla de la batalla de la fe, y ahí exactamente tenemos una primera verdad que debemos recordar. Nuestra batalla es que ataca nuestra fe. El enemigo Satanás va a atacar tu fe. ¿Sabe? La fe es exactamente lo que va a atacar el enemigo. Y en la batalla de nuestra salud, cuando estamos, por ejemplo, enfermos, nuestro cuerpo está peleando contra el coronavirus. Pero si usted quiere escucharlo, muchas personas hoy y cercanas están viviendo esto. Pero nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos una medicina que no está, diríamos, conocida por las personas. Solamente para que las personas puedan salir de ahí, tienen que tener una fe inquebrantable. La batalla por nuestra salud, cuando estamos enfermos, la batalla que peleamos nosotros por nuestro cuerpo, tenemos que saber que Dios nos cuida. La batalla contra nuestro enemigo y contra aquella realidad de la muerte es que la gente entra en desesperación. Pero el Señor nos ha dejado a nosotros un arma para aprender espiritualmente, atender a los ataques físicos y a los ataques espirituales. Y fíjese qué interesante, la Biblia nos habla, dice que nuestras armas no son carnales. Escuche bien, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Es decir, que todos nosotros estamos en lo terrenal, cuidado, protegido. Cualquier persona tiene medicinas hoy, pero sobre todas las cosas nosotros sabemos que tenemos un tratamiento humano o un tratamiento por medio de la tecnología y tenemos que tener cierta capacidad, pero en este caso no hay nada. Entonces, en la parte, diríamos, anímica, en la parte humana,
no hay recurso para lo que estamos enfrentando. Por eso tenemos que acudir a las fortalezas que Dios nos ha dado, los hijos de Dios. Tenemos bien en alto que el poder destructivo contra la fortaleza que estamos teniendo nosotros va a estar perfectamente alineada con esta verdad. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo fe en el Señor Jesucristo, pero tengo que entender que mis armas no son humanas. Nuestras armas no son humanas. Primero, número 1, la Biblia nos dice en el libro de Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tú, que ves en lo secreto, te responderá en público. Dios nos ha dado un arma que es la oración. Pero no es la oración de, ay Señor, no, estoy hablando de una oración con convicción. Una oración que reclama lo que los derechos nos han dado. Dios, yo soy tu hijo. Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario y yo puedo reclamar las promesas de Dios porque es un arma poderosa que Dios nos ha dado y no es carnal, es espiritual. ¿Sí? Y usted tiene que entender esto. La oración intercesora es la que pelea, es la que batalla. Hermanos, la gente hoy no se da cuenta que tenemos un arma que nos transforma a nosotros como una persona imposible de vencer. Imposible. Nosotros somos hijos de Dios y debemos tener oración de intercesión por nuestra nación, por quienes nos gobiernan, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Queridos hermanos, este es un tiempo que tenemos que trabajar. Los hijos de Dios tienen que tomar la posición. Anoche teníamos una reunión con los diáconos por medio de Zoom y yo les decía, hermano, tenemos que mantenernos en la batalla. No podemos quedarnos mirando y observando y ser protagonistas como viendo un partido donde ya sabemos que perdemos. No, tenemos que poner en nuestro corazón alegría, sabiendo que Dios nos ha dado fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Tenemos que enfrentar al enemigo a través de la oración. La Biblia nos dice en Efesios 5:11, no participéis de obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dios quiere que nosotros no nos dejemos arrastrar. Hermanos, es muy tóxico mirar los noticieros. Están cargados de elementos detonantes que en nuestra mente nos va a llenar de basura y el temor va a venir, la depresión va a venir, la angustia va a venir, la desesperación va a venir y usted tiene que saber que su mejor noticiero es la palabra de Dios. Dígame, años que han querido destruir la palabra de Dios, pero no la han logrado porque nosotros tenemos un arma diferente. Nosotros leemos la palabra y nuestro corazón cobra fe. Por eso en este segundo punto usted tiene que saber que el enemigo va a querer destruirlo. Es increíblemente, diríamos, atrevido, pero él usa armas que es en el terreno de la mente y usted y yo tenemos que estar preparados. Llena nuestra mente de promesas de Dios, porque si no usted va a ser una presa fácil del enemigo. Vamos al tercer punto, que estamos sabiendo que estamos librando una guerra y tenemos que tener una posición firme. Primero, saber que somos hijos de Dios. Segundo, usar armas espirituales, que son la oración y el ayuno y la oración intercesora. Pero lo tercero que tenemos que tener es reprendiendo toda obra del enemigo. Tenemos que reprenderla. Toda obra del enemigo tenemos que destruirla. Hermano, la intercesión es muy buena, pero cuando usted entra en guerra espiritual, es muy interesante comprender que nosotros a nuestro enemigo tenemos que destruir su fortaleza. Tenemos que saber que usted y yo tenemos un propósito. Ahora, el enemigo también tiene su propósito, que es traer muerte, es llevar a cabo ese propósito y puede usar enfermedad, miedo, angustia, depresión, que hoy están vigentes en cristianos y en no cristianos. Nosotros somos hijos de Dios y no debemos participar de esas obras infructuosas. Tenemos que seguir
todos nosotros caminando en fe y en convicciones en nuestro corazón. Le grito, le imploro, no le dé lugar a Satanás. No permita que su corazón se enferme. No permita que su mente empiece a operar negativamente a todas las cosas. Por eso es importante con qué alimenta su mente. Es muy importante con qué trae a sus pensamientos. Usted basta mirar solamente un noticiero y yo le puedo asegurar que ya me agarra tristeza. Porque están peleando varios países para encontrar la vacuna y esto, el otro. Ya están haciendo pruebas con humanos y todo eso, pero no a ciencia cierta no hay nada que nos permita batallar a través de la ciencia. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos participar y destruir esas obras. ¿Cómo? Con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La fe es indispensable. En segundo lugar, entender quiénes somos. Usted es un hijo de Dios. Usted es una persona que ha sido extraordinariamente transformado por el poder de Dios, y en el corazón nuestro está una posición de autoridad, que frenamos el mal de Satanás, y los únicos que tienen poder para frenar a Satanás son los hijos de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es interesante entender, y la Biblia nos habla que nuestro enemigo tiene obras infructuosas que vienen a destruirnos, y nosotros estamos en el mundo, pero tenemos una posición diferente. Levante su cabeza. No permitan, mire, usted tiene que tener bien en claro. Hace unos días atrás escuchaba a una persona mayor y me dice, bueno, pastor, acá estoy, si me toca, me toca. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? No, porque vio con todo esto y la edad que tenemos. No, hermana, no, déjeme que le voy a contestar a todos porque se lo dije ya a la hermana. No, usted no es una persona común. Levante su ánimo y piense diferente. Usted es un hijo de Dios, es propiedad de Dios. Entonces el diablo va a tener que trabajar mucho en nosotros, si nosotros tenemos firme nuestra fe, nuestras convicciones, y sabiendo de que declaramos que somos hijos de Dios, vamos a poder vencer a este enemigo, porque estamos, como les dije, en la tercera guerra mundial. Todo el mundo está combatiendo con un enemigo invisible y está haciendo estrago en ciertas naciones. Por eso los hijos del Señor tenemos que entender que nuestra obra es hacerle frente al enemigo y detener. ¿Qué es lo que hacemos en cada mañana? Hermano, no solamente ruegue a Dios que Dios lo guarde, que Dios lo proteja. No, pelee la batalla. Ya usted es responsable de esa cuadra, de esa manzana, de ese barrio. Declare que el enemigo no vendrá con enfermedad, ni vendrá con temor. ¿Sabe cuántas personas? No tiene idea. En esta semana me he enterado de hermanos que me cuentan que el vecino, que el otro lado, han caído en depresiones, están como hechos zombies por todo lo que están viendo. Mucha televisión, mucha información, y creen que les puede pasar a ellos. Pero claro, no pueden pelear, no tienen argumento. Nosotros miramos y podemos caer. Pero todos nosotros tenemos una posición diferente. Anoche hablé con la hija de unos hermanos que la internaron porque tenía algunos síntomas. Y saben qué interesante, hablé con ella y me dice, pastor, yo estoy bien, estoy esperando el resultado, pero yo no tengo ningún síntoma, solo los que tuve al principio, dolor de cuerpo y algunas cosas que daban un indicio que podía llegar a ser. Pero todavía no está la declaración oficial de que yo tuve o tengo coronavirus. Yo le digo, ¿qué te tomaste vacaciones? Entonces, en una buena habitación, y se reía. Pero la verdad es esa. Nosotros hoy tenemos otra postura y nos largamos a reír, y me contaba ella esto, lo otro, y Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que aún estando con algunos síntomas, yo les digo de verdad, hay que tener cuidado, porque nuestra mente tiene mucho poder. Creerle las mentiras del diablo. Hermanos, Cristo por la fe echó fuera el temor. Cristo por la fe echó fuera la depresión.
Cristo por la fe echó a todos nuestros enemigos. Y créamelo, aún al coronavirus, si usted se inmuniza buscando a Dios en oración, le va a ser muy difícil al enemigo que lo pueda atrapar. Por eso quiero dejarles a usted claramente que el enemigo ha venido para destruirlo. Y en el terreno de la mente lo va a hacer. Pero si yo me tomo de la palabra de Dios, yo voy a tener una convicción muy poderosa, muy fuerte. Yo no soy común, yo soy un hijo de Dios y lucho por todas las cosas que el enemigo quiere ponerme. Pero 1 Juan 3:8 dice que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire si no es para decir un gloria a Dios. El coronavirus está, pero el diablo viene a atacarnos a nuestra mente, a nuestro ánimo, a nuestras declaraciones. Hermanos, en el nombre de Jesús, ningún hijo de Dios debe temer a este virus. Por la fe en Cristo Jesús, por la posición espiritual que tiene, por la guerra espiritual que tiene, por las promesas de Dios que tiene. Dios nos ha dejado a nosotros esto claramente. Tenemos que pelear la batalla de la fe y no debemos rendirnos, hermanos, y no permita que empiecen a lloverle pensamientos de muerte y de enfermedad. No. Échelo fuera el temor, eche fuera la angustia y recuerde que usted y yo somos soldados de Jesucristo. Estamos peleando la batalla de la fe y vuelvo a decirle, estamos peleando la batalla de la fe, pero algo que es poderoso, el Señor está con nosotros. Créamelo, Él está con nosotros. Jesucristo está peleando con nosotros y junto a nosotros vamos a vencer y vamos a tener victoria. Debemos entender, queridos hermanos, que vamos a batallar una batalla, sí, creyendo, nosotros enfrentándola, sabiendo que Dios nos va a defender. Vuelvo a repetir lo que les dije al principio de todo. Estamos librando la Tercera Guerra Mundial. En la primera, que fue entre el 1914 y 1918, mucha destrucción hubo. Mucho hambre, mucho sufrimiento. La segunda en 1939 hasta 1945. Muchas personas fallecidas. Pero usted sabe que ya el número ha superado largamente al 1,5 millones de personas muertas por esta enfermedad en el mundo entero. Queridos hermanos, es una batalla de verdad, es la Tercera Guerra Mundial, pero usted y yo nos tenemos que cuidar y tenemos que saber que somos hijos de Dios. A través de este pequeño desarrollo de estudio, yo quiero dejarle claro, usted tiene batalla y es verdad, tenemos que pelear, pero tenemos recursos que no son humanos. No son una vacuna, no es solamente un lugar en el hospital, no, tranquilo, nuestras armas son espirituales y poderosas. Y entonces yo debo actuar en fe todos los días y decirle, Señor, aumenta mi fe. Cuando más maldad llegue a haber, más fe quiero tener. En segundo lugar, usted tiene que tener claro, Dios a nosotros nos dio una identidad que es irreversible, que no se puede dejar duda. Yo soy un hijo de Dios y Cristo está conmigo. Y después tenemos armas espirituales que no son carnales. La oración intercesora, la oración de guerra. Usted tiene el día de ayuno. Usted tiene que, si ve que su fe está tambaleando, empiece a orar, empiece a ayunar y verá la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, esa batalla que se pelea por la fe, nos tenemos que tomar de las promesas de Dios. Usted tiene que saber que tiene que tener fe, una oración intercesora, ayuno y además, como dicen los vendedores, como si esto fuera poco, yo tengo que tomarme de las promesas que Dios me ha dado. Dios está conmigo, no me va a dejar, no me va a desamparar. Al contrario, Él cubrirá mi vida para que yo pueda anunciar las virtudes de Cristo y que pueda anunciar que Él es el Señor. Así que vamos a orar ahora, a pedirle a Dios que nos deje a nosotros ser participantes de esta guerra mundial, pero de una posición diferente. Tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que contraatacar a nuestro enemigo, que nos va a venir a atacar no con armas humanas, sino con armas espirituales, a nuestra mente, a nuestra alma, afectarla.
pero nosotros somos hijos del Rey. Recuérdenlo, somos hijos del Rey, por lo tanto, somos más que vencedores. Padre, gracias te doy por esta noche que podemos estudiar la palabra de Dios y dejar en el corazón de mis hermanos estas convicciones que nos hacen vivir y, Señor, disfrutar aún en medio de gran dolor. Pido por favor que guardes a mis hermanos y que le des la capacidad de tener estas armas vigentes, claras, en cualquier momento agarrarse de estas armas y pelear la buena batalla de la fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios, que antes de empezar a pelear ya sabemos que somos más que vencedores. Gracias, Señor, que podemos luchar contra esos pensamientos destructivos y creer. Yo no puedo estar bajo, Señor, angustia, no puedo estar bajo depresión, no puedo estar teniendo temor. Soy tu hijo, soy parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que está mirando, la familia que está mirando. Señor, que sean ahora capaces de creerle a Dios y tomen esta posición que Dios nos da en el nombre de Jesús y disfruten, Dios mío, la libertad y el gozo que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Dios mediante nos encontramos el viernes para seguir estudiando la palabra del Señor a las 19 horas. Chao, Dios les bendiga.